quisiéramos retomar lo que hemos estado viendo y la verdad, el leer la palabra sí te cambia la forma de pensar, la forma de ver la vida, las cosas, porque la palabra fundamenta en nuestro corazón el acercarnos cada vez más a Dios. Y cuando tú y yo nos acercamos más a Dios, pues nos vamos alejando de las cosas que no nos edifican, cosas que no nos ayudan, como el pecado, como las cosas malas en la vida y esa es como una regla, ¿no? Te acercas más a Dios, te alejas del pecado, del mundo, de las cosas que están, porque son dos polos distintos, son dos áreas separadas. La luz y las tinieblas no pueden coexistir, pero gracias a Dios que la luz de su presencia disipa toda oscuridad. Entonces, eso es lo que hace la palabra, eso es lo que produce la palabra en nosotros. Y estamos en un tiempo en el cual, por ejemplo, ayer que terminó los 21 días de oración y ayuno, le tocó a los personas mayores de edad compartir. No sé si estuvieron ustedes, vieron esa transmisión, pero casi toda la hora nosotros estábamos en la iglesia casi con un nudo en la garganta de ver la sabiduría. Realmente le decía yo ayer al pastor Antonio, le decía, ¿sabe qué, pastor? Qué bendición el haber estado aquí y escuchar a estas personas y la sabiduría que compartían. Y bueno, me hizo recordar a mi abuelita, que gracias a ella conocimos el Evangelio y conocimos de Dios. Y también recordar, por ejemplo, a mis tías, que eran mujeres de mucha fe, de mucha oración, siempre me edificaron y demás. Entonces ayer recordaba mucho esa parte y pues cuando recibíamos esas bendiciones, pues yo todo oraba y decía, Dios, que vaya a Tantoyuca, toda esa bendición que vaya a Tantoyuca. Creemos que Dios va a hacer cosas grandes en la ciudad, está preparándolos a ustedes para un camino en el cual necesitan transitar y tomarse de la palabra de Dios para que ese camino sea un camino fortalecido, un camino en el cual podamos caminar firmes, sin tropezar, sin caer y tampoco lastimarnos y desistir, sino al contrario, que inclusive esté preparado ese camino para que todos nosotros podamos correr hacia lo que Dios tiene preparado. Y bueno, hoy te quiero compartir en Génesis 45, estamos llevando el año bíblico en la aplicación que les mandamos por ahí la liga. La verdad les recomiendo, son devocionales que no te tardas más de media hora en el día, que puedas leer los pasajes. Me ha gustado mucho por los temas, porque está como por tema y no por lectura. Y entonces como que te edifica. La verdad, Dios ha estado hablando bastante a mi corazón y también haciendo cambios en mi vida. Y dentro de lo que yo he estado leyendo, me gustó mucho la parte de de la historia de José. José es un joven que realmente en la Biblia lo ilustra como un joven que pasa por diferentes etapas en su vida. Igual tú te puedas identificar con José por lo que has vivido, por lo que estás viviendo. Y yo quiero comentarte lo que dice en Génesis 45, ya casi al final de la historia de José, nos habla cuando él se da a conocer de sus hermanos. Ahorita te voy a explicar un poco de quién es José y cómo es que llega hasta aquí, pero si me acompañas en Génesis 45, dice, José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Solo se quedó José y sus hermanos. Y yo quiero que te imagines esta historia. Mientras yo te estoy platicando, me gustaría que en tu mente pudieras como hacer una escena de la historia de José. ¿Quién es José? José es hijo de Jacob, es tataranieto no es nieto, bisnieto, hijo, nieto, bisnieto, es bisnieto de Abraham. José es bisnieto de Abraham. Su padre Jacob, ya conocen la historia de Jacob, él huyó porque le robó la primogenitura a su hermano Esaú, se va, se enamora de la mamá de José
su suegro no se la da, se la cambia, tiene que trabajar 7 años, ya había trabajado 7 años, luego trabaja otros 7 años más. Entonces él amaba a Rebeca, la mamá de José, y entonces la amaba tanto que pues José era el hijo de la mujer de su vida, del amor de su vida. Pues, también amaba mucho a José. Amaba a sus hijos, pero tenía un amor especial por José porque nació José después de la esterilidad de su mamá. Fue quien nace después de ese milagro que Dios hace en la vida de la esposa de Jacob. Y entonces Jacob a la edad adulta tiene a José y muy adulta, y entonces José se convierte como el de los hijos consentidos, ¿no? Que podemos decir, o predilectos. No tanto porque fuese, no sé, muy consentido o mimado, sino porque José también tenía ciertas cualidades que hacía que su papá tuviese cierta predilección por él. ¿En qué sentido? Era un niño obediente, se preparó, era muy inteligente, y además era muy allegado a su papá, entonces su papá se sentía como con confianza, aconsejarlo, de ayudarle, de estar ahí con él y, pues apoyarlo, ¿no? Entonces José se convierte en esa parte en la cual Jacob tuvo más hijos. Y estos hijos que tuvo Jacob con su primera esposa y con otras esposas que tuvo, pues eran hijos mayores, eran hijos de trabajo, eran ganaderos, digamos, se dedicaban a cuidar las ovejas de su padre. Y entonces ellos pues se iban, ¿no? Y como todo había entre ellos, pues rencillas, conflictos, pero cuando nace José, ven ellos la condición de José, que José estaba con su papá, que lo cuidaba su papá y demás. Entonces ellos sentían como cierta situación en contra de él. Pasa la historia, sus hermanos tenían envidia, eh, por ahí Dios le da unos sueños a José, José se lo cuenta a sus hermanos, y en esos sueños pues era colocado José en una posición de gobierno sobre sus hermanos, él siendo el menor gobernaba a sus hermanos, y lo cuenta, ¿verdad? Y sus hermanos se llenan de su corazón de mucha envidia hacia José, de tal manera que lo intentan matar, no lo matan, pero lo venden como esclavo. José se va a Egipto, y en todo ese viacrucis, todo ese proceso tan fuerte que vivió José, él lucha contra una situación que Dios le da la victoria. Y aquí nosotros podemos ver, o sea, todas estas historias se las cuento en el momento cuando José está frente a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, y está delante de ellos y se presentan. Ellos le dijeron a su papá Jacob que José había muerto, que una bestia había matado a José, su papá le había hecho una túnica de colores, y bueno, vemos que esa túnica pues provocó la envidia de sus hermanos, le quitan la túnica, matan una de las ovejas que tenían, la llenan de sangre, y bueno, le dicen a su papá que José estaba muerto, que había muerto, lo encontraron, encontraron su túnica ensangrentada y todo. Entonces el papá se crea que su hijo estaba muerto, pero creo que en el corazón, muy en el fondo de Jacob, sabía que podía José él tener una esperanza de su hijo. Pero entonces los hermanos hacen todo esto, se pelean entre ellos y venden a José. Llega momento en que José pasa por muchas situaciones, pruebas, proceso tras proceso, donde él, a pesar de la adversidad, algo que pasaba en la vida de José, es que José había sido bendecido por su padre, y la bendición estaba con José porque Dios estaba con José. ¿Y qué diferencia hay entre nosotros, que cuando está la bendición de Dios y que Dios nos acompaña y que Dios está con nosotros, la diferencia en lo que pasa en nuestra vida a cuando Dios no está con nosotros, cuando Dios no te está guiando, cuando Dios no te da dirección, cuando Dios no te da principios en tu vida? Entonces hay un contraste aquí muy diferente, y José lo vivió.
José vive esto en Egipto, sigue firme en sus principios, sigue convencido de no deshonrar a Dios, de no deshonrar la ley de Dios que le había enseñado su padre, que había trascendido de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Que eran sus antecesores de José. Y entonces él en este momento fue a la cárcel, fue vendido como esclavo, fue a la cárcel. De ahí de la cárcel se encuentra a un copero y a un panadero, les interpreta los sueños y él les dice, cuando estén con el faraón, acuérdense de mí y háblenle al faraón de mí. Pero entonces pasaron muchos años y hasta que un día el faraón tuvo un sueño y entonces estaba así como estresado el faraón por esos sueños repetitivos que tenía, que Dios le estaba dando al faraón. Y entonces se acordó el copero que alguna vez en la cárcel, hace muchos años, a una persona le había interpretado su sueño y le cuenta al faraón. El faraón trae a José, le cuenta su sueño. José habla a través Dios habla a través de José, interpreta el sueño del faraón. Y el punto es que de la cárcel lo pone como el segundo en todo Egipto y lo hace gobernador, padre de la tierra, de la nación de Egipto. Y entonces viene un proceso de 7 años de abundancia, pero después inician 7 años de escasez. Y José se preparó con esos 7 años de abundancia para preparar al pueblo para ese tiempo de escasez. Llega el hambre, llega la situación es difícil a la familia de José. Y entonces ellos tienen que ir a Egipto para poder subsistir, ir a comprar granos. Se enteraron que en Egipto había granos. Y el punto es que llegan los hermanos de José a verlo. José se da cuenta que son sus hermanos y empieza un proceso en el corazón de José que quizás muchos de nosotros estamos a veces pasando o guardando, no nos damos cuenta. ¿Qué sucedió? Que en ese momento José perdonó a sus hermanos mayores. Y el proceso que José vivió fue un proceso muy largo. No fue un proceso pequeño, sino que fue un proceso muy largo. Y esa historia que vemos en la Biblia aquí de José es una historia de victorias. Porque ¿sabes cuál fue la mayor victoria de José? Es la batalla, y fue victorioso en esta batalla, pero la batalla contra el rencor que pudo haber sido sembrado a causa de lo que sus hermanos le habían hecho. Recuerden que José recibió la túnica de colores y sus hermanos, llenos de envidia, aquí hay una palabra clave, que lo aborrecieron. La envidia, ¿qué es lo que nosotros normalmente envidiamos? Envidiamos lo que vemos y deseamos lo que otra persona tiene o lo que otra persona es. Pero la envidia puede producir en nosotros actos o acciones que nos llevan a ir en contra de los principios de Dios. Y a veces nosotros mismos, con nuestra actitud, a veces puede haber orgullo en nuestro corazón y podemos despertar emociones negativas en las demás personas, porque las demás personas ven que te va bien, ven que estás siendo prosperado, ven que estás haciendo, Dios te está ayudando, ven que estás creciendo y que empieza la gente a decir, no, es que él anda en malos pasos, no, es que mira, ahora ya trae un carro nuevo, ¿cómo le hizo? O sea, y empezamos a criticar, pero todas esas acciones o críticas provienen de lo profundo del corazón. Llega el momento en que José tenía la autoridad para encerrar a sus hermanos, esclavizar, meterlos a la cárcel, tenía la autoridad para vengarse en ese momento de lo que le habían hecho sus hermanos. Y entonces tenía esa posibilidad y él tenía todo la autorización del faraón, estaba colocado como el segundo. Entonces todo lo que él dijera, todo lo que él hiciera, pues iba a producir en José esa satisfacción de haber cobrado lo malo que le había pasado. Pero aquí nosotros vemos varios principios en la vida de José que nos pueden servir en nuestra vida cotidiana. Quizás tú no has sido vendido como esclavo, quizás no has estado en la cárcel, no lo sé. Quizás no has sido difamado, porque la esposa de Potifar difamó a José diciendo que quería abusar de ella y que huyó, ¿no? Pero José no hizo eso, al contrario,
ella quería abusar de él y él tuvo que huir. Entonces, vivió acoso, vivió difamación, vivió envidia, lo vendieron como esclavo, lo metieron a la cárcel, lo olvidaron, o sea, se olvidaron de él, le hizo un favor a alguien, le resultó ese favor que le interpretó el Señor realidad y se olvidó de ese favor que le hizo José, aun cuando José le dijo, acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Se olvidaron de él. Entonces, el proceso de José fue un proceso muy largo. Y a veces esto sucede en una familia. Yo leía más adelante cómo José, cuando él encuentra a sus hermanos, entonces llega el momento en que José ya ve a sus hermanos, después de lo que había padecido, José dice aquí que dijo que todos se salieran del cuarto y solo se quedó con sus hermanos. Y en el verso 2 dice que se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios. Estoy en Génesis 45:2. Imagínense la situación de José, o sea, imagínate a José delante de sus hermanos, ya no se aguantaba más, ya quería él decirles quién era él, y entonces él empezó a llorar, pero él le gritaba, yo no me imagino el llanto de él tan fuerte, porque hasta los egipcios lo escucharon y oyó también la casa de Faraón, o sea, tan lejos estaba que sus gritos eran tan fuertes, yo creo que gritos de tristeza, dolor, angustia, frustración, rabia, no sé, todas esas emociones, cuando te sucede algo así como que te han hecho tantas cosas y que dices, ya nada más falta que pase un perrito y me orine, ¿no? De esas veces como que cuando ya estás como que otra cosa más a mi vida ya no puede ser. Entonces, sientes tanta frustración, pero imagínate a José tan frustrado, tan cansado, tan estresado, tan, no sé, todo lo que ha acumulado, que explota y llora a grito abierto, lo escuchan hasta la casa de Faraón. Y entonces José le dice a sus hermanos, soy José. Y entonces lo primero que dice, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. O sea, los hermanos yo creo estaban preocupados qué les iba a pasar porque era José su hermano al que habían vendido como esclavo, al que lo habían aventado a un pozo, al que lo habían maltratado, al que habían engañado, etcétera. Entonces ellos estaban turbados, no sabían qué decirle a José. Entonces José le dice a sus hermanos en el verso 4, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y José es un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque pasa por un proceso y lo que hace es preservar la vida. Así como Jesucristo pasa un proceso de tentación, de persecución de los fariseos, etcétera, hasta que lo crucifican sin motivo, se pone en lugar de todos, pero para da su vida para que nosotros pudiésemos preservar la vida eterna. Entonces, José es un tipo de Jesús. ¿Cómo es que él, a pesar de todo lo malo, él a sus hermanos los perdona y él puede vencer el rencor que pudo haber producido en su corazón? Y dice José, ahora pues, en el 6 dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. O sea, ya habían pasado los 7 años de abundancia y ya estaban 2 años de escasez, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Y qué vemos aquí? Que se emociona José de ver a sus hermanos. Dice en el 8 así, pues, no me enviáis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y entonces esta historia no termina aquí. No termina aquí, pareciera que había terminado, pero
José estaba en un momento crucial en su vida, después de haber despertado en muchos emociones negativas, de envidia, de coraje. Ahora José estaba despertando emociones en el corazón de sus hermanos, sobre el perdón, sobre el amarse aún a pesar de todo. Y más adelante, cuando José les dice eso aquí en el capítulo 45, que regresaran ahí con su padre y que le dijeran eso, José los despide y le dice, eh, en el verso, y aquí lo tenía anotado, perdón. Bueno, cuando él les dice, vayan con mi padre y díganle, dijo, y no riñan entre ustedes. O sea, José todavía tenía la imagen de que sus hermanos peleaban entre ellos. Esta es la historia de una familia disfuncional, una familia en la cual podría haber como preferencias, una familia en la cual había hijos que se portaban mal, hijos que se portaban bien, había una familia disfuncional donde el padre no tenía esa atención con los hijos de la misma forma, había una disfunción entre los hermanos, se peleaban y estaban, eran de carácter fuerte. No sé si ustedes recuerden la historia de Dina, cómo los hermanos entraron al pueblo que habían, uno de los hijos del rey que había abusado de Dina, su hermana. Ellos mataron a todos los hombres, o sea, eran personas de carácter, eran personas que traían esta situación en su corazón. Y bueno, vemos aquí en la historia que nosotros podemos estar pasando por situaciones así, en la cual despertamos o despertamos sentimientos negativos en las personas o somos víctimas de la ira, del coraje, de la amargura de otras personas. Y aquí Dios prueba nuestros corazones y nos hace ver cuál es el nivel en nuestra vida para poder perdonar, para poder sobrellevar una situación así tan difícil. ¿Cómo podemos nosotros sobrellevar un proceso tan difícil como es la crítica, la murmuración, el señalar, el ser señalado, el ser rechazado, el ser humillado quizás, el ser lastimado, el ser afectado en tu vida, y que tú tengas la capacidad de poder ir más allá del nivel del rencor, sino que vayas más allá de ese nivel y llegues a un nivel de perdón y de encontrar el propósito y el plan de Dios en medio de la adversidad y en medio de la dificultad. Es tener la capacidad en nuestro corazón de no bajarnos de nivel hacia el nivel del rencor, de la envidia, del coraje, de la murmuración, sino que tú puedas elevarte al nivel del reino como Jesús lo estableció, un nivel de reino en el cual yo pueda sobrellevar y sobrepasar toda circunstancia difícil y negativa que enfrento en la vida. Todos enfrentamos situaciones donde murmuran de nosotros, donde nos juzgan mal, donde nos critican, donde nos ponen el pie, nos hacen caer y demás, pero no podemos quedarnos estacionados en esa condición, amados. Tenemos que aprender de la vida de José, que él, a pesar de toda la adversidad, él se mantuvo firme en los principios de Dios y él pudo elevarse al nivel del perdón. ¿Qué rompió con todo lo que sus hermanos habían hecho? El perdón. ¿Sabes tú que la llave que abre la puerta de la bendición se llama perdón? La llave que abre las puertas para que tú puedas ser bendecido se llama perdón. Esa es la clave de la bendición, el poder yo perdonar a las personas que nos hacen daño. Ahora quiero llevarlo a nuestra casa, a nuestra familia y luego a nuestro entorno como iglesia. Nosotros tenemos que aprender y llegar a un nivel de vida en el cual podamos perdonar y sobrellevar las situaciones que vivimos con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y que no nos bajemos de nivel de guardar rencor, estar amargados o estar padeciendo esas situaciones, sino que siempre elevemos a nuestros hijos al nivel del perdón, que elevemos a nuestra esposa al nivel del perdón,
que tú puedas elevar a tu esposo a ese nivel en el cual la bendición de Dios está presente, en el nivel donde tú perdonas, donde tú pides perdón, donde tú entiendes las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Vamos a pasar procesos, amados. Esos procesos pueden ser cortos, pueden ser largos, pero al final son procesos que tenemos que pasar. Pero los pasamos cuando los principios de Dios están presentes en nuestra vida. Cuando tú enfrentas una situación así, tú tienes que ver tu corazón, analizar qué hay en tu corazón y preguntarte, eso que me hicieron, eso que escuché de mí, eso que están hablando de mí, ¿qué está produciendo en mi corazón? ¿Te baja al nivel del rencor? ¿Te baja al nivel de enojo? ¿Te baja al nivel de coraje, de deseos de vengarte? Como dice cuando Jesús habla acerca de esta parte, cuando acerca del perdón, que dice, habían oído que se dice ojo por ojo, diente por diente, mas en el reino de los cielos no es así. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Y todo tiene una enseñanza y un porqué. Entonces, tú necesitas, para poder subir a ese nivel, lo único que necesitas hacer es decidir perdonar. Perdonar a los que te maldicen, perdonar a los que te aborrecen, perdonar a los que hablan mal de ti, perdonar a todas estas personas y subir el nivel. Y entonces tú tendrás la llave en tus manos para bendecir a esas personas que han hecho cosas malas en contra tuya. Tendrás la capacidad de poder bendecirlos porque no te estacionaste en el rencor, porque no te estacionaste en el pasado, en aquello que te hicieron, sino que tú seguiste avanzando, caminando de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Y aquí vemos nosotros cómo la historia de José culmina con una historia de bendición, de prosperidad, una historia de gobierno, una historia él alcanza a ver a su padre cuando lo ve llora y le dice a José, mis ojos ahora ya pueden, ya puedo morir porque ya mis ojos te vieron. Entonces es un momento tan emotivo, si tú lo puedes leer desde el 45 en adelante, vas a encontrar una historia tan emotiva de lo que hace el perdón y luego cómo trae a toda su familia. Dios le habla nuevamente a Jacob porque Dios sigue hablándole a Jacob y le dice que iba a ser una nación grande, próspera y que los iba a llevar a Egipto para que preservara sus generaciones, pero que los iba a devolver. Le dijo, te voy a devolver a la casa de tus padres. Y entonces esta promesa se cumple, muere Jacob y él pide a José antes de morir, por favor, quiero que me lleven a sepultar en la tierra de mis antepasados. José mismo fue enterrado en una, fue llevado a bueno, fue algo que él pidió fue que fuera llevado a la casa de sus padres. Y Jacob era tanto en su corazón que él todavía alcanzó a bendecir a los hijos de José. Los alcanzó a bendecir a esa edad, él estuvo ahí, ya no pasaron hambre, todos sus hermanos llegaron, dice la Biblia, que partieron como 70 personas, incluyendo a los hijos de José, en esa, sin contar a las mujeres. 70 personas llegaron a Egipto. Y entonces aquí vemos que a pesar de los planes que hay de mal, esos planes pueden cambiar de forma a planes de bien. Y yo aquí quiero cerrar con esto. En Lucas 6:45 dice, en la traducción del lenguaje actual, dice que la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. Pero la gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Y esa es una verdad tan grande en nuestra vida que es muy como lógica. La gente que tiene, las personas que son buenas, pues siempre van a hacer el bien, pero las personas que hacen el mal es porque en su corazón está el mal. Y entonces la pregunta es, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón para poder yo hacer el bien o hacer el mal? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo tengo que ver cómo hablo,
¿Cómo le hablo a las personas? O sea, miren, soy una persona que batalla un poco en esta área. Voy a abrir mi corazón, voy a confesar mi pecado. Batallo un poco en esta área en el sentido de que soy un poco exigente en las cosas. Entonces, cuando las cosas no salen bien, a mí me desespera un poco. Me refiero a mi trabajo, si voy a un restaurante y pago un servicio o alguna situación del teléfono, del internet, que es injusto, que te quieren cobrar más, o sea, como que dentro de mi corazón brota así como que es injusto, ¿por qué? Y me quejo, ¿no? Y empiezo como a tratar de defenderme. A veces lo tengo que hacer, pero siento que en mi corazón debo de cuidar las cosas que yo hablo, las cosas que yo digo, aun cuando estoy defendiéndome, aun cuando me están agrediendo, aun cuando están afectándome. Por ejemplo, vas a un restaurante, tú vas a pagar y te atienden mal y tú dices, en este momento donde hay crisis y te atienden mal, tú quieres un buen servicio, ¿no? Y entonces aquí es donde viene la prueba y es donde yo soy probado. Cómo de la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca, cómo me comporto yo con las personas, o sea, les empiezo a gritar o qué hago. O sea, ahí es donde tú tienes que ver dónde va a ser probado tu corazón. Porque ¿dónde es probado el corazón? En el momento de la dificultad, porque cuando tú y yo estamos bien, cuando nos atienden bien, cuando nos tratan bien, hasta nosotros, ¿verdad? Hasta nos salen palabras porque nos sentimos bien. Pero cuando nos tratan mal, cuando nos hacen algo malo, ahí es donde brota rápido, sale el peleador, ¿verdad? Sale un tigre y empezamos a querer comernos a la otra persona en ese instante, ¿verdad? Es como a veces nos volvemos tan espirituales y, Señor, envía el fuego, que caiga fuego sobre esa persona, pero para que lo mate. O cuando decimos, dame la fuerza, pero para matarlo, porque ahorcarlo, porque ya no aguanto esta persona, ¿no? Y a veces le pedimos a Dios cosas así, pero entonces lo que hoy quiero enseñarte así en concreto es que analicemos nuestro corazón respecto a las situaciones. La gente buena, ¿qué hace? Siempre hace el bien. ¿Por qué? Porque el bien, dice la palabra, el bien habita en su corazón. ¿Qué habita en tu corazón, amado? ¿Habita el bien o habita el mal? Porque de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Entonces tenemos que cuidar lo que nosotros hablamos. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que nos separa? El rencor nos separa de nuestros hermanos y nosotros estamos empezando un proyecto en Tantoyuca, un proyecto que está en el corazón y en los planes de Dios, en Tuxpan, ¿verdad? Que es plantar la iglesia de Dios, donde el Señor pueda hablar a nuestras vidas, pero Dios quiere levantar corazones de bien, donde habita el bien, porque de aquí va a salir lo que tú vas a hablarle a los demás. Y puede ser que en tu corazón haya situaciones aún que necesitas limar o quitar para que cuando tú hables, esa palabra tenga autoridad con las personas y puedas impactarlos con tu testimonio. Yo creo que Dios tiene un plan tan grande y tan especial para Tantoyuca que nos ha hablado a nosotros, te ha hablado a ti, te está levantando en este momento aquí, estás aquí en este día, porque tú eres parte del plan de Dios, ¿sabías? Tú eres parte del plan de Dios, pero Dios quiere trabajar en nuestro corazón. No sé si has sentido, pero que Dios ha estado hablando mucho acerca de la condición del corazón, de hábitos que nosotros hemos por años guardado, apapachado, mantenido, pero que es el tiempo de empezar a limpiar de nuestra vida, porque lo que viene más adelante, así como a José le venía, es algo tan grande que Dios te va a usar a ti para preservar a tu familia en una vida eterna, en una salvación, para preservar a los que te rodean, para preservar a las demás personas que están cerca de ti, para que a través de tu vida ellos puedan ver
que la libertad es una realidad, que la salvación es una realidad, que la vida en Cristo en bendición es una realidad, pero lo tienen que ver en nosotros. Nosotros tenemos que ser luz a los demás y ser ese testimonio. Y Dios lo quiere hacer contigo porque hoy te estás aquí. Por eso hoy Dios te está hablando y te está motivando, impulsando a que vigiles lo que está en tu corazón. Porque el corazón es perverso, amados. O sea, no podemos decir, ay, no, mi corazón está sano, mi corazón está limpio. Y a veces decimos así, ¿verdad? Pero en realidad perverso es el corazón, más que todas las cosas. Hay perversidad en el corazón, es la naturaleza del corazón ser perverso, ser malo. Entonces, pero también en Dios podemos cambiar la condición del corazón. ¿Sabes? El Espíritu de Dios es el único que al tocar tu corazón lo puede transformar de mal a bien, de las tinieblas a la luz admirable. Dios es el único que puede hacer eso. Y yo hoy quiero dejarte este principio porque este principio te va a ayudar a restaurar la relación que se había perdido con tu esposa o con tu esposo. A restaurar, es momento de traer a tus hijos hacia una bendición, como restaurando el corazón, quitando el rencor, quitando las situaciones que nos han lastimado y perdonando. Es el momento para que si entre nosotros como hermanos ha habido alguna diferencia, alguna situación, es momento de reconciliarnos, es momento de amarnos, porque nos tenemos que amar los unos a los otros. Ese es un mandato de Jesús, que se amen los unos a los otros, ¿verdad? Ese es un mandato que Jesús nos dejó, que tenemos que amarnos. Y la última oración que Jesús hizo antes de ascender, dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero para poder ser uno, necesita haber amor, necesita haber esa limpieza en el corazón para que podamos ser uno con las demás personas. Entonces, no nos vamos a ir muy lejos, ni vamos a ir a las naciones ahorita, ¿verdad? Vámonos a la persona que está a nuestro lado. Si estás con tu esposo, voltea a ver a tu esposa, ahí, Almita, ahí está Carlos, Raúl y Elide, Víctor y Maite, León y Blanca, Angélica, no sé si está por ahí, Nicandro, tus hijas, Pedro, Convero, y así cada uno de ustedes. No necesitas ir tan lejos, nada más tienes que voltear a un lado y empezar a limpiar el corazón de lo que hemos hecho con nuestra persona que está a nuestro lado. ¿Y cuándo podemos empezar? Hoy mismo podemos empezar. Antes de dormirte, dile a la persona, ¿sabes qué? Mira, a veces me han salido cositas ahí del corazón y los he hablado, pero pues hoy Dios me habló, dile, y hoy voy a cambiar. ¿Sí? Como decía Lupita D'Alessio, ¿verdad? Hoy voy a cambiar. Entonces, ella era una profeta, ¿no? Que nos está hablando hoy. Vamos a cambiar, ¿qué les parece? Que nuestro corazón sea un corazón diferente. Creo que todos, nadie de aquí puede decir, yo no he pasado un proceso. Todos hemos pasado procesos duros, procesos difíciles. Pero estás aquí. Quiere decir que Dios, aún a pesar de todo, te ha fortalecido, te ha guardado, te ha mantenido y te tiene aquí. Entonces, si Dios hasta este momento ha sido bueno contigo y su misericordia ha sido grande y para siempre, créeme que tiene planes todavía para ti que puedas lograr más adelante. Pero necesitamos fortalecer el amor y la unidad entre nosotros. Y empecemos en nuestra casa. Después nos vamos más adelante, ¿verdad? Con nuestros hermanos, con nuestros familiares, pero empecemos a sanar nuestro corazón. Yo me imagino la escena de José gritando, llorando desgarradamente, ¿verdad? Porque había, yo creo, una situación en su corazón, una lucha entre lo que vivió, recordar la historia de sus hermanos y que ellos ni siquiera tuviesen la palabra de decir, hermano, perdónanos. O sea, José mismo se autosanó porque dijo, no se entristezcan. O sea, él mismo se autosanó, ¿no? No se entristezcan, le dijo a sus hermanos, porque Dios, no me enviaron ustedes aquí, Dios me envió para preservación y para vida. Entonces, José tenía muy claro
que para seguir avanzando él necesitaba romper con aquello que lo estaba limitando de su pasado. Ya Dios lo había prosperado, ya Dios lo había establecido. José estaba en una posición, estaba siendo promovido por parte de Dios, pero le faltaba algo que Dios quería que él pudiese dejarnos como una historia de vida. Vencer el rencor. Vencer en el corazón, ¿verdad? La falta de perdón, la amargura, la tristeza, todo eso. Y entonces hoy lo podemos nosotros ver. ¿Qué les parece? Pues con esto terminamos la prédica de hoy. Les recordamos que tenemos algunas actividades importantes que nos gustaría muchísimo que nos puedan acompañar de parte de nuestro pastor. Comentarles que está pues el 10 de febrero, somos sede del evento de hombre a hombre. Jalapa, de entre todas las iglesias, pues escogieron nuestra iglesia y somos bendecidos y honrados en ser la sede de este evento de hombres. Pues los esperamos por acá. También el día 19, sábado 19, es el encuentro de matrimonios, el primer encuentro del año. Y este primer encuentro del año, pues Dios ha hablado a nuestros pastores de que necesitamos restaurar las familias, pero principalmente los matrimonios. Entonces queremos esperarlos. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció la enseñanza? ¿Alguien de ustedes quiera compartirnos algo? ¿Confesarnos algunos de sus pecados como yo he confesado? No es cierto, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué les enseñó Dios el día de hoy? Hola, buenas noches. Buenas noches, Lilian. Ya me integré ahorita tarde, vengo llegando de Perote, pero créeme que esa la estaba leyendo antier en la mañana, ese versículo. Tuve la oportunidad de compartírselo a mi esposo. Se dejó que yo escucharlo y le digo que yo le comentaba que como una circunstancia que a veces parece para nosotros lo peor, lo malo, por ejemplo, que lo hayan echado al pozo, y que de todo lo malo, o sea, Dios siempre se va a señorear, que Dios siempre las cosas las hace por un motivo. En esa parte que donde él pues tiene esa lucha, y fíjate que yo no lo había pensado, todas esas circunstancias que pasó, como decías tú, que como nuestro corazón se va llenando de rencor, de odio, pero él, lejos de tener eso, él sintió el amor por sus hermanos, porque de alguna manera sí, pues sí, dijo, pues déjame aquí a tu hermano y ve por los demás. Creo que ese es el versículo que leían, ¿verdad? Por lo que escuché, y como tienes razón de que tanto odio, tanto rencor, pues todo eso nos lleva a enfermedades, nos lleva a circunstancias de, como dices tú, de falta de perdón, y cómo han sido atacadas las familias por ese aspecto. Yo casi cada persona que escucho, o sea, se queja de lo mismo, de la familia, de los mismos hermanos, cuando debemos de estar más unidos que nunca. Y pues yo siento que debemos empezar a sanar nuestros corazones, como decías, y empezar por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros hermanos. Y créeme que ahorita que lo escuché, que lo último que rápido lo capté, porque ya lo había leído, pero lo que más gusto me dio fue que lo pude compartir. Y pues yo ayer hablé con él y le dije de ese encuentro, de lo que viene el 10 de febrero. Y al parecer yo les pido de veras de todo corazón que me ayuden a orar para que él esté ahí. Dijo que sí iba a ir. Muy bien. Gracias a Dios. Pues vamos, Para ¿sabes? la gloria de Dios. Si me mandas un nombre por WhatsApp, lo voy a anotar porque estamos anotando una lista de personas y estamos orando por esos varones que estamos poniendo en las manos de Dios. Yo les recomiendo que hagan lo mismo. Nos gustaría muchísimo que cada uno de ustedes, hombres y mujeres, puedan hacer una lista de 10 hombres que puedan ustedes invitar y nos las manden para que podamos estar orando por esa lista. Gracias. ¿Alguien más quiera comentar algo?
Pues a mí me encantó esta prédica. Ya había leído lo de José, siempre me ha encantado, porque a pesar de todo, José nunca, siento yo que no perdió la conexión con Dios. Yo creo que sí sufrió, como decías tú, sufrió mucho, ahora sí estar lejos de su familia por todo lo que le habían hecho sus hermanos, pensar, imagínate, en su papá, pues a lo mejor que no lo volvería a ver, no sé, tantas cosas que a lo mejor se le vinieron a la mente estando en la cárcel. Y al final, como dices tú, él se perdonó, perdonó a sus hermanos, sacó todo lo que traía, y lo más importante era el amor hacia la familia, el amor a Dios, y no perdió también la identidad, de ser hijo de Dios. Y eso lo ayudó mucho. Él tenía un propósito, siempre tuvo un propósito de parte de Dios, y yo creo que cada uno de nosotros tiene un propósito, a pesar de las circunstancias que a veces decimos, ¿cuándo irá a pasar esto, no? ¿Cuándo se irá a cumplir los propósitos de Dios? Pero Dios tiene un destino, tiene un propósito para cada uno de nosotros, y es grande, es maravilloso, y yo creo que se va a cumplir en nuestras vidas. Así es. Sí, Muy bien, gracias, Angélica. Liliana. gracias. ¿Alguien más quiera compartir antes de concluir? Recuerden que si tenemos alguna petición de oración, la podemos escribir en el grupo. Con toda confianza, nos podemos unir en oración, y en el grupo que tenemos podemos, pues también, si hay una necesidad de alguien más conocido de nosotros y le puedan ustedes compartir, sabe, nosotros tenemos un grupo y ahí escribimos tu necesidad, hay personas que estamos orando por ti, y así es una manera de también darle a conocer a las personas que hay una familia que le espera, que le ama y que quiere lo mejor para esa persona. Entonces, podemos escribirlo en el grupo. ¿Alguien más? Yo, yo Adelante, hermano. Maite, buenas Pues noches. buenas noches, Dios les bendiga. Pues yo ahorita me estoy identificando con este personaje de José, porque ahorita precisamente he estado pasando muchas situaciones con mi familia, con mis hermanos. Y ahora sí que, pues yo me identifico muchísimo y siento que Dios ahorita ya habló mi corazón, porque todo lo que Dios le puso a su corazón, ¿verdad? Eso fue mi respuesta para mí de parte de Dios, ¿sí? Que yo debo de soltar el rencor y soltar el perdón, ¿sí? Porque pues ahora sí que me siento, ahora sí en el pozo, ahí donde me dejaron mis hermanos, y pues sí, tengo que salir adelante y soltar todo lo que traigo en mi corazón. Así es, porque nos conviene además tener un corazón sano. A veces a veces las personas nos hacen un daño y ellos andan tranquilos y nosotros con el rencor y la amargura del corazón, enfermándonos, padeciendo. Y muchas de las veces esa sanidad nos conviene más a nosotros que a las otras personas. Obviamente ellos se atan, ¿verdad? En esa situación, pero ellos se les ha de olvidar y siguen su vida tranquilos, y nosotros a veces estamos reteniendo ahí la amargura, el rencor, el coraje, y los demás están como si nada, ¿no? Entonces nos conviene primeramente a nosotros estar bien, pero porque nos conviene que nuestro corazón esté sano delante de Dios. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por esta palabra. ¿Les parece bien si oramos? Sí. Si me acompañan en oración. Padre, gracias por tu amor, tu palabra, tu misericordia. Gracias, Señor, por amar la iglesia de Tantoyuca. Gracias por estar al pendiente de ellos, Señor, porque tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Ellos no están solos, tú estás con ellos. Tu Espíritu Santo está con ellos para fortalecerlos, para
para levantarles, Señor, para enfrentar todas las situaciones con victoria, las adversidades, Señor, de manera victoriosa. Gracias, Dios, porque tus hijos te aman y están dispuestos en su corazón de que tú puedas intervenir y hacer en nosotros los cambios que tienes que hacer, Señor. Hoy yo te pido por mi corazón, Dios. Quiero pedirte que tú me sanes, me limpies, me quites todo aquello que está deteniéndome para alcanzar y lograr tu plan, tus sueños, tus propósitos en mi vida, Señor. Y que hoy pueda yo entender que debo de soltar perdonando, Señor, que esa llave que tú has puesto en mi mano, de esa bendición, de que así como tú me perdonas, Señor, yo también tengo que perdonar a quienes me hacen daño. Esa llave que tú has puesto en mi mano, Señor, para abrir esa puerta, y que lo que ha estado cerrado en mi vida, en mi familia, en la vida de mis hermanos, en sus situaciones, Señor, que sea abierta esa puerta y que pueda entrar la bendición, alcanzarlos a ellos y alcanzar a todas las personas que les rodean, Señor. Yo te pido que les bendigas y que hagas de Tantoyuca, Señor, un pueblo y una iglesia que su corazón se incline solamente a ti, que su vida solamente te sirva a ti, Señor, y que entre nosotros como hermanos podamos tener la unidad y el amor, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor, bendice sus vidas, bendice a cada uno, Señor, a Carlos y Almita, Señor, los bendecimos, declaramos que su vida es una vida de bendición, Señor, que ellos se levantan para establecer tu reino ahí en Tuxpan, Señor. Bendecimos la vida de Anaí, Señor, tú conoces su corazón, sus necesidades, sus peticiones, Señor, y hoy te pedimos que tú suplas cada una de ellas, Padre. Ella es tu hija, tú la amas, Señor, y ella es acepta delante de tus ojos, Dios, y tú estás pendiente de su vida, de su familia, de lo que le esté acongojando, Señor. Tú tienes el poder y el amor para poderla ayudar, Señor. Te pedimos por Raúl y Elide, Dios, fortalécelos en sus vidas, Señor, bríndales protección, guárdalos, Señor. Libéralos de todo lo malo, Señor, prospéralos en todos sus planes, en sus metas, en sus proyectos, Señor. Nelly, te pedimos por ella, Señor, que sea bendecida, por Vero y Pedro, Señor, por Víctor y Maite, Señor. Sigue tratando en sus corazones, sigue bendiciendo a nuestros hermanos, Señor, en sus trabajos, con Nelly, con Vero, Señor, con Víctor, ahí guárdalos, con Angélica, Señor, protégelos en su trabajo de todo mal, de toda envidia, Señor, de todo lo que se ha querido levantar en contra de ellos, que ha querido apagarlos, que ha querido, Señor, tirarlos. Señor, yo te pido que tú les levantes y que sigas caminando delante de ellos como poderoso gigante, Señor. Te pido por León y Blanca. Bendice a su familia, Señor, que León pueda estar acá con nosotros en el encuentro, en el evento de hombre a hombre, que pueda estar con Blanca en el encuentro de matrimonio, Señor, cada uno de las parejas de esta iglesia, Señor. Bendice a Lilian con su familia, su esposo, Señor, que ellos puedan estar en comunión contigo, Señor, que te conozca su esposo, Señor, y que tú le puedas bendecir. Bendice a Meli, a Yara, y a Frida Sofía, Señor, a Monse, a todos los que son parte de esta iglesia, Señor, bendícelos y guárdalos. Dios, aunque hay mucho contagio de este virus, Señor, yo te pido protección y que puedas guardar la salud, preservar la salud de la iglesia en Tantoyuca, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de tus hijos, guárdalos y protégelos, Señor, y fortalece sus sistemas de cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo. No sé si quieres comentar algo. Porque ya agarra el micrófono y no. Ahora bueno, que oré, pues, Karen. ¿Verdad? Ahorita va a reprender demonios y va a echar fuera toda. Bueno. Qué bárbaro. Está muy impactada por la prédica, dice. Yo dije, es la vida de José Ortiz. Sí, ¿verdad?
Me Dice, identifico tenía mucho. todos los privilegios. Era el Sí. consentido. Ah, Pero está bien. Qué gusto verlos. gracias, igualmente. Nos vamos a ver pronto, primero Dios. Claro que sí. Acá los esperamos. Sí. A todos los matrimonios. Vamos a estar orando por ustedes y confiando de que pues van a recibir también esta gran bendición de poder estar en parejas y pues estamos emocionados de todo lo que, pues bueno, lo que hemos vivido en estos 21 días y lo que viene. Sabemos que Dios va a hacer algo muy especial en los hombres y en los matrimonios. Estamos orando para poder estar con ustedes en las siguientes fechas allá en Tantoyuca. Amamos la obra de Dios que está haciendo en ustedes también y abrazamos lo que Dios está haciendo con la iglesia de Tantoyuca. Pues muchas gracias a Dios por este tiempo. Nos vemos el próximo lunes y estamos aquí. Cualquier cosa, con toda confianza ahí en el grupo podemos escribir. Que Dios les bendiga, les guarde y no sé si quieran comentar algo, si no, pues quedamos despedidos. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga. Un Gracias. abrazo. Un abrazo. Dios les bendiga. Gracias por la palabra.